¿Aún estás escondido entre tus preciados libros? La voz de Julia Drew cortó el silencio de la sección de libros raros de la biblioteca. ¿No te cansas de desperdiciar tu vida? Levanté la vista del volumen encuadernado en cuero que estaba examinando y encontré a mi hermano apoyado en un estante. Su traje de diseñador contrastaba marcadamente con mi modesto atuendo de bibliotecario. Su sonrisa era la misma que había tenido desde la infancia, la expresión de alguien que creía que ya había ganado. Hola, Drew, dije con calma, colocando con cuidado el libro en su estuche protector. No esperaba verte aquí. Mamá me envía. Quiere asegurarse de que no nos avergüences en su fiesta de aniversario esta noche. Echó un vistazo a la biblioteca con un desdén mal disimulado, aunque supongo que ya es demasiado tarde para eso. ¿Un bibliotecario en la familia? Papá todavía intenta explicárselo a sus compañeros de golf. Mi nombre es Julia Morgan, aunque mi hermano prefiere la decepción familiar. A los 34 años, yo era el bibliotecario jefe de la Biblioteca Central de la ciudad, un puesto que hacía estremecer a mi antigua familia adinerada. Lo que ellos no sabían, lo que yo había ocultado cuidadosamente durante años, era que mi vida entre los libros era solo la mitad de la historia. Estaré allí, le aseguré, poniéndome de pie en toda mi altura, incluso con tacones. Él todavía era mucho más alto que yo. Y me vestiré apropiadamente. Mira que lo haces. Enderezó su Rolex, una compra reciente que no dejaba de hacer alarde. Es una noche importante. Estoy anunciando una gran noticia. Oh. Su sonrisa se amplió. Compré mi tercera empresa este año. Morgan Industries ya es oficialmente un conglomerado. Papá estará muy orgulloso, asentí, manteniendo mi expresión neutral. Si Drew notó el ligero endurecimiento de mis manos, no lo mencionó. Qué bien, dije. Felicidades. Gracias. Ni siquiera intentó hacerlo sonar sincero. Sabes, aún tienes tiempo para incorporarte al mundo real. Me vendría bien alguien que gestionara nuestra biblioteca corporativa. Al menos así estarías haciendo algo útil con todo este conocimiento. La forma en que dijo conocimiento lo hizo sonar como una enfermedad. Sonreí, pensando en la computadora portátil encriptada en la caja fuerte de mi oficina, en las reuniones a las que había estado asistiendo bajo un nombre diferente. Estoy feliz donde estoy, le dije. Se encogió de hombros y ya se estaba dando la vuelta. Tú te lo pierdes. Recuerda, a las 7 en punto. Y Julia se detuvo en la puerta. Intenta no traer libros esta vez. Después de que se fue, esperé exactamente 5 minutos antes de dirigirme a mi oficina. El espacio era modesto pero eficiente, con paredes de libros y un escritorio que había visto días mejores. Para la mayoría, parecía exactamente lo que esperarían de la oficina de un bibliotecario. Nunca se dieron cuenta del sistema de seguridad de última generación ni del hecho de que mi antigua computadora de escritorio era una máquina hecha a medida, más poderosa que la mayoría de los servidores corporativos. Cerré la puerta, abrí mi computadora portátil y me conecté a un servidor seguro. Inmediatamente aparecieron 3 ventanas, videollamadas esperando desde Tokio, Londres y Nueva York. Buenos días, señorita Morgan, se escuchó claramente la voz de mi asistente. El acuerdo con Nakamura está listo para su revisión final. Gracias, Sarah, dije mientras escaneaba los documentos en mi pantalla. ¿El departamento legal ha terminado su evaluación? Sí, señora. Los términos de adquisición son firmes. Podemos avanzar cuando esté lista. Miré mi reloj. Faltaban 5 horas para la fiesta de aniversario de mis padres. Tiempo de sobra. Programe una firma para mañana por la mañana, le ordené. Y Sarah, asegúrate de que todo esté en su lugar para el anuncio. Ya está listo. El comunicado de prensa está listo, dudó. Pero, ¿estás seguro del momento? Pensé en la cara engreída de Drew, en años de condescendencia y desdén. Sí, estoy seguro. Mañana por la mañana será perfecto. Después de terminar la llamada, me recosté en mi silla y miré el imperio que había construido en secreto, Morgan Global Partners, sin relación con Morgan Industries, de mi hermano, a pesar del nombre similar. Era ahora una de las empresas de capital privado más grandes del mundo. Operamos completamente en las sombras, utilizando empresas fantasma e inversiones discretas para ocultar nuestro verdadero tamaño.
Durante 7 años construí esta empresa manteniendo mi fachada de simple bibliotecario. El trabajo no era solo una fachada. Me encantaban los libros, preservar el conocimiento y ayudar a la gente a acceder a él, pero también proporcionó la cobertura perfecta para mi otra vida. ¿Quién sospecharía que el silencioso bibliotecario es una de las personas más poderosas de las finanzas mundiales? Mi teléfono vibró, un mensaje de mamá: no olvides hacerte algo en el cabello, querida. Los Prescott estarán allí esta noche. Los Prescott, una de las muchas familias adineradas a las que mis padres siempre intentaban impresionar. Le respondí simplemente ok y comencé a empacar para el día. Ya tenía una cita en la peluquería programada, junto con una prueba del vestido que había comprado específicamente para esta noche. El hecho de que no hiciera alarde de mi riqueza no significaba que no pudiera desempeñar el papel cuando fuera necesario. El salón estaba vacío cuando llegué. Ventajas de ser propietario del edificio y tener una cita privada permanente. María, mi estilista de toda la vida y una de las pocas personas que conocía mi secreto, estaba esperando. ¿Lo de siempre?, preguntó señalando una silla. Hoy es algo más formal, dije. Un evento familiar. Ella asintió con conocimiento. La famosa fiesta de aniversario de Morgan. Tu hermano estuvo aquí hace un rato, comentando sobre ella con cualquiera que quisiera escucharla. Estoy seguro de que lo era. Mientras María trabajaba, yo revisaba mis correos electrónicos en un teléfono seguro. La adquisición de Nakamura se desarrollaba sin problemas. Mañana a esta hora, Morgan Global Partners será dueño de uno de los mayores fabricantes de tecnología de Asia, la misma empresa que mi hermano había estado tratando de comprar durante meses. Tu hermano mencionó que está comprando una gran empresa, dijo María, como si leyera mis pensamientos. No pude dejar de alardear de ello. Sonreí. Está intentando comprarlo. Hay una diferencia. Ella me llamó la atención en el espejo. No lo hiciste. Digamos que los periódicos de mañana serán interesantes. 3 horas después, me paré frente al espejo en casa, examinando mi transformación. La sencilla bibliotecaria había desaparecido y fue reemplazada por alguien que podía defenderse en cualquier evento de la sociedad. El vestido, un valentino azul intenso que había arreglado a la perfección, era elegante sin ser llamativo. Mis joyas eran mínimas pero caras, el tipo de piezas que preferían las personas de dinero antiguo. Lo más importante es que me parecía exactamente a lo que mi familia esperaba, a su hija estudiosa haciendo un esfuerzo por encajar. Mi teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de Sarah. Todo está listo para mañana. ¿Estás segura de que no quieres decírselo esta noche? No, respondí. Que celebren su fiesta. Mañana será suficiente. La finca de la familia Morgan estaba iluminada como un árbol de Navidad cuando llegué. Los coches se alineaban en el camino circular de entrada. Reconocí la mayoría de ellos. Bentleys y Rolls Royces pertenecientes a las mismas familias que habían formado parte de nuestro círculo social durante generaciones. Cuando me detuve en mi modesto Audi, otro accesorio cuidadosamente elegido, apareció un ballet. El coche era lo suficientemente bonito como para no avergonzar a mis padres, pero no tan bonito como para suscitar dudas sobre el salario de un bibliotecario. La señorita Morgan me saludó en la puerta. Jenkins, el mayordomo de nuestra familia desde hace mucho tiempo. Tus padres están en el salón principal. Pude oír la fiesta antes de verla, el murmullo de una conversación sofisticada, el tintineo de cristales caros, las notas sutiles de un cuarteto de cuerdas. Este era el mundo de mis padres, aquel del que había decidido alejarme, al menos públicamente. Julia. La voz de mi madre se escuchó a través del pasillo. Cariño, te ves presentable. Viniendo de ella, fue un gran elogio. Elizabeth Morgan nunca me perdonó del todo por elegir los libros en lugar de los negocios, pero al menos hice un esfuerzo con mi apariencia esta noche. Feliz aniversario, mamá, dije, besándole la mejilla. Estás preciosa. Lo hizo. A los 60 años, seguía siendo el epítome de la gracia y el estilo. Sus amigos a menudo bromeaban diciendo que había hecho un pacto con el diablo para mantener su apariencia juvenil. Tu padre está junto a la chimenea, dijo mientras escudriñaba la habitación en busca de invitados más importantes. Saluda antes de esconderte en la biblioteca. Me abrí paso entre la multitud, aceptando besos al aire y preguntas educadas sobre mi pequeño trabajo en la biblioteca.
La mayoría de estas personas me conocían desde la infancia y me habían visto crecer junto a sus propios hijos, ninguno de ellos entendió mis decisiones. Ahí está mi chica. La voz de papá resonó mientras me acercaba, estaba reunido con su público habitual, compañeros de golf y socios comerciales que habían sido parte de su vida durante décadas. Ven aquí, deja que te vean. Me sometí a su entusiasta abrazo, notando el ligero tono torpe en sus palabras, había comenzado las celebraciones temprano, como de costumbre. ¿Sigues trabajando con esos libros?, preguntó Harold Prescott, con un tono que dejaba claro lo que pensaba de tal ocupación. Todavía estoy trabajando con esos libros, confirmé. Alguien tiene que preservar el conocimiento para la próxima generación, se rieron, con la risa indulgente de la gente que se reía de lo que consideraban una excentricidad inofensiva. Hablando de la próxima generación, dijo papá con orgullo, ¿dónde está tu hermano? Tiene una gran noticia que compartir, como si fuera una señal, apareció Drew con champán en la mano, se había puesto un traje aún más caro y su Rolex reflejaba la luz mientras hacía un gesto. Todos, gritó, y su voz se escuchó por todo el pasillo. Me gustaría hacer un anuncio. La habitación quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia él. Drew vivía para momentos como ese, siempre había prosperado siendo el centro de atención. Como algunos de ustedes saben, Morgan Industries ha estado creciendo rápidamente este año, comenzó, dirigiéndose a su audiencia, hoy, me enorgullece anunciar que estamos a punto de concretar nuestra mayor adquisición hasta la fecha. La semana que viene, a estas alturas, seremos dueños de Nakamura Tech. La sala estalló en aplausos, papá sonreía de orgullo y mamá se secaba los ojos con un pañuelo con su monograma, bebí un sorbo de champán y esperé. Por supuesto, continuó Drew, el acuerdo aún no es definitivo, pero mis fuentes me dicen que es solo cuestión de tiempo. Los papeles están listos para firmar. Eso es maravilloso, hijo, proclamó papá. Siempre supe que lo tenías dentro. Un verdadero hombre de negocios, igual que tu padre. Drew se deleitó con los elogios y aceptó las felicitaciones de todos lados, finalmente su mirada cayó sobre mí, ¿qué opinas, hermanita? Preguntó con un tono lleno de condescendencia. ¿Estás listo para admitir que apostaste al caballo equivocado? Lo miré a los ojos con calma. Creo, dije con cuidado, que no deberías contar los pollos antes de que nazcan. Él se rió y los demás se unieron a él, siempre tan cauteloso, Jules. Por eso nunca serás más de lo que eres, escondido en tu biblioteca mientras el resto de nosotros construimos imperios. Tal vez, acepté suavemente, pero al menos entiendo el valor de la debida diligencia. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. A Drew nunca le había gustado que usara palabras difíciles, lo veía como un desafío a su inteligencia. La debida diligencia, se burló. Tengo los mejores abogados del sector. Todo está bajo control, simplemente sonreí y levanté mi vaso, entonces supongo que te veré mañana, ¿no? Frunció el ceño, captando algo en mi tono, pero antes de que pudiera presionar más, mamá estaba llamando a todos a cenar. El comedor era una obra maestra de la elegancia del viejo mundo, caoba brillante, porcelana invaluable y cristal que había estado en la familia durante generaciones. Tomé mi asiento asignado, notando con diversión que me habían ubicado en el extremo más alejado de la mesa, lejos de cualquier invitado importante. Mientras se servía el primer plato, Drew presidió la reunión desde su posición cerca de papá, deleitándolos con historias de su destreza comercial. Me quedé en silencio, respondiendo educadamente cuando me dirigían la atención, pero por lo demás concentrándome en mi comida. Simplemente no lo entiendo, dijo la señora Prescott a mi lado, en voz baja, siempre fuiste muy brillante en la escuela. Podrías haber hecho cualquier cosa. ¿Por qué desperdiciar tu vida con libros? Pensé en cómo responder, en 12 horas todo cambiaría, pero por ahora yo tenía un papel que desempeñar. Los libros nunca son un desperdicio, dije simplemente. Nos enseñan que las cosas no siempre son lo que parecen. Ella negó con la cabeza, claramente decepcionada por mi respuesta. Bueno, al menos tu hermano está manteniendo el apellido de la familia. Aunque debe ser duro verlo triunfar mientras tú, bueno, no es tan difícil como te imaginas.
El resto de la cena transcurrió en un torbellino de insultos sutiles y cumplidos ambiguos. Me había acostumbrado a ello con el paso de los años, había aprendido a dejarlo resbalar como el agua. Mientras se servía el postre, Drew se levantó nuevamente, llamando la atención. Me gustaría proponer un brindis, anunció levantando su copa. A mamá y papá, quienes me enseñaron todo lo que sé sobre negocios, quienes me mostraron lo que es el éxito. Hizo una pausa y sus ojos me encontraron. Y a mi hermana, que, bueno, que demuestra que no todo el mundo está hecho para el negocio familiar. La sala se rió cortésmente, levanté mi copa con los demás, pensando en los documentos que esperaban ser firmados, en el comunicado de prensa previsto para la mañana. Disfrutando de la fiesta, preguntó Drew más tarde, acorralándome junto a la mesa de postres. Es encantador, respondí. Mamá y papá deben estar muy orgullosos. Ellos son. Se arregló la corbata con aire de suficiencia. Habría sido bonito si ambos hijos hubieran llegado a hacer algo. Seleccioné una trufa de chocolate y la examiné con atención. Sabes, Drew, el éxito no siempre consiste en hacer el mayor ruido posible, él resopló. No. Díselo a mi cuenta bancaria. ¿Cuánto gana un bibliotecario hoy en día? Suficiente para comprar estos zapatos. Miré mis low botines, otra pieza cuidadosamente elegida de mi disfraz. Soy bueno con el dinero. Bien. Terminó su champán de un trago. Bueno, esto ha sido divertido, pero debería conocer gente. Mañana es un día importante, después de todo. Ese trato con Nakamura no se va a cerrar solo. Mientras se alejaba, saqué mi teléfono y le envié un mensaje rápido a Sarah. ¿Todo listo para mañana? Su respuesta fue inmediata, listo. El comunicado de prensa sale a las 9 en punto. ¿Quieres que te envíe las cifras finales? No hace falta, respondí. Los veré en los periódicos con todos los demás. La fiesta empezó a disminuir alrededor de la medianoche. Me despedí, aceptando una última ronda de comentarios condescendientes sobre mis elecciones profesionales. Realmente deberías considerar la oferta de Drew, dijo mamá mientras la besaba en la mejilla. Una biblioteca corporativa sería mucho más apropiada. Lo pensaré, prometí, sabiendo que no haría tal cosa. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en lo diferente que sería el día siguiente. Durante 7 años mantuve mi identidad encubierta y construí mi imperio en secreto mientras mi familia me descartaba como la hija decepcionante que había elegido los libros en lugar de los negocios. Mañana se darían cuenta de lo equivocados que habían estado. A la mañana siguiente llegué a la biblioteca exactamente a las 8, como lo había hecho todos los días. Durante los últimos 7 años, mis zapatos sensatos resonaron por los pasillos de mármol mientras me dirigía a mi oficina, saludando con la cabeza a los clientes habituales de la mañana que nunca cuestionaron por qué el bibliotecario jefe mantenía horarios tan estrictos. Sarah me estaba esperando con su tableta en la mano, en la biblioteca. Ella desempeñó perfectamente el papel de mi bibliotecaria asistente. Fuera de estos muros, ella era la directora de operaciones de Morgan Global Partners y una de las mentes empresariales más brillantes que jamás había conocido. Todo está listo, dijo en voz baja mientras entramos en mi oficina. Los abogados se reúnen en Tokio. El comunicado de prensa saldrá en 45 minutos. Dejé mi bolso en el suelo y encendí mi computadora portátil segura. ¿Alguna noticia del equipo de Drew? Todavía esperan cerrar el trato con Nakamura esta mañana. Los abogados de tu hermano están instalándose en sus oficinas ahora mismo. Sonreí, imaginando la cara de Drew cuando se diera cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Démosles unos minutos más de esperanza. Exactamente a las 8:55 sonó mi línea privada. Señorita Morgan, dijo el traductor del señor Nakamura, todos están en sus puestos. Excelente. Procedamos. Los siguientes minutos fueron un torbellino de firmas y confirmaciones. A las 9 de la mañana, Morgan Global Partners era oficialmente propietario de Nakamura Tech, junto con sus subsidiarias, patentes y división de tecnología de vanguardia. El comunicado de prensa ya está disponible, anunció Sarah. Abrí varios sitios de noticias en mi pantalla y observé cómo la historia se difundía en múltiples plataformas simultáneamente. Última hora. Un comprador misterioso adquiere Nakamura Tech. El gigante financiero global Morgan Global Partners revela la identidad de su fundador.
Wall Street se sorprende cuando un experto en ciencias bibliotecarias es nombrado magnate de los negocios. Mi teléfono empezó a vibrar inmediatamente. La primera llamada, como era previsible, fue de Drew. ¿Qué diablos es esto?, preguntó sin preámbulos. ¿Alguna broma de mal gusto? Buenos días a ti también, hermano, respondí con calma. Supongo que has visto las noticias, ¿no? Esto es imposible, balbuceó. ¿Morgan Global Partners? Eso es. No eres el fundador ni el director ejecutivo. En realidad, lo soy. Llevo 7 años así. Aunque entiendo tu confusión. Al fin y al cabo, solo soy bibliotecaria. No, hubo un largo silencio, interrumpido únicamente por el sonido de papeles siendo barajados frenéticamente, pero tenía un trato. El papeleo estaba listo. ¿Lo fue?, pregunté inocentemente. Quizás quieras revisar la letra pequeña. Nakamura Tech lleva meses en el mercado. Solo estábamos esperando el momento oportuno para concretar los detalles. ¿Nosotros? Su voz se quebró. ¿Quiénes somos? Mi equipo. Mi empresa. Mi imperio. Hice una pausa para dejar que cada palabra penetrara en mí. Ya sabes, el que construí mientras estabas ocupado burlándote de mis decisiones profesionales. La línea se cortó. Miré a Sarah, que intentaba ocultar su sonrisa. ¿Cuánto tiempo hasta que llamen mis padres? Ella miró su reloj. Le doy 3, 2, justo en ese momento, el número de mi madre apareció en mi pantalla. Julia Elizabeth Morgan. Su voz era tan estridente que podía romper el cristal. ¿Qué has hecho? Buenos días, mamá. Estoy un poco ocupado ahora mismo. ¿Podríamos hablar de esto durante la cena? ¿Cena? ¿Cena? ¿Tienes idea de lo que está pasando? El teléfono de tu padre no para de sonar. Los Prescott llaman, el club llama. Todos quieren saber cómo nuestra hija bibliotecaria creó en secreto una empresa multimillonaria. Podía oír a papá de fondo, aparentemente intentando responder a sus propias llamadas. Dile que venga aquí ahora mismo, gritó. Tengo reuniones todo el día, dije, lo cual era cierto. La adquisición de Nakamura Tech fue solo el comienzo. Pero me encantaría invitarlos a todos a cenar en mi casa esta noche. Digamos a las 7. ¿Tu casa? La voz de mamá estaba llena de sospecha. ¿Te refieres a ese pequeño apartamento cerca de la biblioteca? No, me refiero a mi ático en Highland Avenue. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Hubo una larga pausa. ¿Highland Avenue? Pero si ese es el edificio más caro de la ciudad. ¿En serio? No me había dado cuenta. Nos vemos a las 7, mamá. Después de terminar la llamada, me tomé un momento para respirar. 7 años de secretos finalmente estaban saliendo a la luz. 7 años de planificación cuidadosa, de mantener mi cobertura mientras construía algo extraordinario. ¿Listos para la fase 2? Preguntó Sarah. Asentí. Envié el segundo comunicado de prensa. Este fue incluso más grande que el primero. Morgan Global Partners anuncia fusión con gigantes tecnológicos del este de Asia, un acuerdo valorado en $50.000 millones. La fusión había estado en proceso durante meses, pero la habíamos calculado perfectamente para que siguiera a la adquisición de Nakamura. Cuando mi familia llegó a cenar, el mundo de los negocios estaría tambaleándose por 2 de los acuerdos más importantes de la década, ambos orquestados por el silencioso bibliotecario al que habían ignorado durante tanto tiempo. El resto del día transcurrió en una danza cuidadosamente coreografiada de reuniones, entrevistas y planificación estratégica. Concedí solo una entrevista al Wall Street Journal, explicando cómo mi formación en ciencias bibliotecarias había sido en realidad una preparación perfecta para construir un imperio global. La información es poder, le dije al periodista, y quién mejor para comprender el valor de la información que un bibliotecario. A las 6:30 salí de la biblioteca y me dirigí a mi verdadera oficina, el último piso del edificio de Highland Avenue que había sido mi hogar durante los últimos 5 años. El ático ocupaba todo el piso, aunque había mantenido un pequeño apartamento cerca de la biblioteca para mantener las apariencias. Mi ascensor privado daba directamente al vestíbulo, donde mi verdadera oficina en casa avergonzaba a la sede corporativa de Drew. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad,
Mientras que la tecnología de última generación me permitía administrar mi imperio desde cualquier parte del mundo, Sarah había organizado que la cena fuera preparada por el restaurante más exclusivo de la ciudad, otro establecimiento propiedad discretamente de Morgan Global Partners. La mesa del comedor estaba preparada con ese tipo de elegancia discreta que solo la gente de dinero antiguo podía apreciar verdaderamente. Exactamente a las 7, el ascensor anunció la llegada de mi familia. Drew entró primero, pero su anterior arrogancia fue reemplazada por una furia apenas contenida. Mamá y papá lo siguieron, ambos luciendo conmocionados. Incluso Jenkins, que había insistido en acompañarlos, parecía inseguro de cómo procesar la transformación del pariente pobre de la familia en uno de los residentes más ricos de la ciudad. Bienvenido a mi casa, dije, señalando la espectacular vista. Beber. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Drew. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndonos? ¿Mintiendo? Me dirigí a la barra y me serví un whisky. Nunca mentí sobre nada. Soy bibliotecaria. Me encantan los libros. Y además, dirijo un imperio financiero global. ¿Pero por qué? Mamá se hundió en uno de mis sofás de cuero italiano. ¿Por qué el engaño? ¿Por qué nos hiciste creer que eras un fracaso? Terminé por ella, que había desperdiciado mi potencial. Quizás porque nunca te molestaste en mirar más allá de tus propias suposiciones. Viste lo que esperabas ver, a la hija decepcionante que prefirió los libros a los negocios. Papá estaba de pie junto a las ventanas, mirando la ciudad que creía conocer tan bien. Todo este tiempo, murmuró, todas esas empresas sobre las que hemos estado leyendo, las adquisiciones misteriosas, ¿fuiste tú? Drew dijo rotundamente, Morgan Global Partners. La competencia que todos han estado tratando de descifrar. El imperio en la sombra que ha estado transformando el mercado. Sonreí, suena bien, ¿verdad? Aunque prefiero pensar en ello como un imperio del conocimiento. Al fin y al cabo, eso es lo que me enseñaste, ¿verdad, papá? El conocimiento es poder. Se giró para mirarme y, por primera vez en mi vida, vi algo nuevo en sus ojos, respeto. El trato con Nakamura, dijo lentamente, ¿cuánto tiempo llevas planeando eso? Unos 6 meses. Aunque tengo participación mayoritaria en sus filiales desde hace más de un año. Miré a Drew, nunca te preguntaste por qué seguían encontrando razones para retrasar tu oferta. La cara de mi hermano pasó de roja a blanca. Tú, me superaste. Todo este tiempo. No estoy jugando, Drew. Estoy compitiendo. ¿No es eso lo que siempre quisiste? ¿Una oportunidad para demostrar quién era mejor en los negocios? Pero no fue justo, explotó. Tenías información privilegiada, recursos secretos. ¿Información privilegiada? Me reí, ¿te refieres a las que te dan tus colegas del club de golf? A las ofertas que haces en yates privados y resorts exclusivos. Dejé mi vaso con cuidado, construí mi imperio solo con inteligencia, trabajo duro y un profundo conocimiento de cómo fluye la información. Todo lo que aprendí en mi pequeña biblioteca me dio una ventaja invisible. La cena está servida, anunció discretamente una voz. Nos trasladamos al comedor. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con uno de mis cuchillos de plata esterlina. Mamá seguía mirando a su alrededor, como tratando de reconciliar ese entorno con su imagen mental de mi vida. Papá parecía perdido en sus pensamientos, probablemente recalculando cada decisión comercial que había tomado en los últimos 7 años. Supongo, dijo mamá finalmente, mirando su lugar perfecto, que esto explica cómo pudiste permitirte esos low boatings. No pude evitar reírme. Sí, mamá, en eso es en lo que deberías concentrarte, en mi presupuesto para zapatos. ¿Y ahora qué? Preguntó Drew, moviendo la comida en el plato. ¿También vas a comprar Morgan Industries? En realidad tengo una propuesta diferente. Asentí con la cabeza hacia Sarah, quien apareció con una carpeta. Tu empresa tiene potencial, Drew. Tiene una sólida base, como dicen en el sector inmobiliario. Lo que le falta es visión e infraestructura moderna. Él frunció el ceño. ¿Qué está sugiriendo? Una alianza. Morgan Industries se encarga del aspecto tradicional, mientras que Morgan Global Partners aporta la tecnología y el alcance global. Juntos, podríamos construir algo aún más grande. ¿Quieres trabajar conmigo? Después de todo, no,
le corregí. Quiero trabajar con el hombre de negocios que podría ser si superaras tu ego y aprendieras a ver el valor en lugares inesperados. Papá dejó el tenedor. Julia tiene razón, dijo, sorprendiendo a todos. Esta es una oportunidad, Drew. Una oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Pero nos mintió. Protestó Drew. Nos hicieron quedar como tontos. No, dijo papá, meneando la cabeza, nos hicimos quedar como tontos. Estábamos tan convencidos de saber que era el éxito que no podíamos imaginarlo de otra manera. Tu hermana vio algo que nosotros no vimos. Construyó algo que jamás imaginamos. Mamá se secó los ojos con la servilleta. Todas esas veces que te compadecimos, dijo en voz baja, preocupadas por tu futuro, lo sé, dije, ahora más amablemente, pero quizás sea hora de dejar de preocuparse por las apariencias y empezar a centrarse en el fondo. No es eso de lo que se trata un verdadero negocio. El resto de la cena fue una cuidadosa danza de revelaciones y reconciliaciones. Le expliqué cómo había creado mi empresa y cómo la biblioteca me había proporcionado la cobertura y las conexiones perfectas. Papá me hizo preguntas cada vez más detalladas sobre mi estrategia comercial y su sorpresa inicial dio paso a una admiración genuina. Incluso Drew empezó a descongelarse cuando le expliqué mi visión de nuestra posible asociación. A la hora del postre, estaba sugiriendo formas de integrar nuestras operaciones. Sus instintos comerciales naturales finalmente se centraron en la creación en lugar de la competencia. Hay una cosa que no entiendo, dijo mamá mientras le servían el café. ¿Por qué revelarlo todo ahora? ¿Por qué no permanecer en las sombras? Miré a mi hermano. Porque a veces es necesario recordarle a la gente que el éxito no siempre se logra con traje y corbata, que el poder no siempre se anuncia con un Rolex y una oficina en una esquina. Y a veces, añadió Drew en voz baja, hay que recordarle a la gente que no debe juzgar un libro por su portada. Exactamente. Más tarde esa noche, después de que mi familia se fue, papá con una pila de propuestas para revisar, mamá con una lista de eventos sociales para recalibrar y Drew con mucho en qué pensar, me quedé de pie en mis ventanas, mirando las luces de la ciudad. Sarah se unió a mí y me entregó un whisky nuevo. Bueno, eso salió mejor de lo esperado. ¿Lo hiciste? Sonreí. ¿O salió exactamente como estaba planeado? ¿Sabías que reaccionarían de esta manera? Sabía que tendrían que enfrentarse a sus propios prejuicios, a sus suposiciones sobre el éxito y el valor. Bebí un sorbo de mi bebida. La pregunta es si la lección perdurará. Ella revisó su tableta. Las acciones subieron un 30% desde el anuncio. La empresa de tu hermano subió un 10% solo por los rumores de una posible asociación. Bien. Esperemos una semana, que todo se tranquilice. Luego anunciemos la fusión. Para entonces, Drew podría estar listo para ser socio de verdad. ¿Y tus padres? Pensé en la disculpa entre lágrimas de mamá, en la sonrisa orgullosa de papá cuando finalmente me vio, realmente me vio, por primera vez. Están aprendiendo. A veces, lo más difícil del éxito es aceptar que no siempre resulta como uno espera. A la mañana siguiente llegué a la biblioteca a mi hora habitual. Los mismos clientes habituales estaban en sus lugares habituales, saludando con la cabeza a su bibliotecario favorito. Ninguno de ellos me trató de manera diferente, aunque mi cara apareció en todas las publicaciones económicas del país, y esa, quizás, fue la mayor victoria de todas. En un mundo obsesionado con la imagen y el estatus, construí algo real, algo que no necesitaba etiquetas de diseñador ni validación social para demostrar su valor. Yo todavía era bibliotecaria. Todavía amaba los libros. Resulta que yo también soy multimillonario. Después de todo, el conocimiento viene en muchas formas y, a veces, las personas más poderosas son las que menos esperas.